Buenas tardes, soy Montserrat. Conmigo van a trabajar en las clases prácticas la novela de Sobremesa de José Asunción Silva. Obviamente, la clase práctica de hoy se complementa con lo que ustedes han trabajado en el último teórico con el profesor Ignacio Iriarte. En esta breve presentación vamos a acercarnos un poquito a la figura de José Asunción Silva y a marcar algunas cuestiones relativas a la novela de Sobremesa. Para presentar la figura de Silva, tome un fragmento de un texto que se llama Españoles de Tres Mundos, del año 1942, de un poeta español que seguramente deben conocer, que es Juan Ramón Jiménez. En este texto, Juan Ramón hace algunos retratos, algunas caricaturas líricas, y de todos estos textos tomé este fragmento que justamente está dedicado a la figura de autor de Silva. Me interesa que veamos cómo construye desde su mirada, ¿no? Cómo construye discursivamente Juan Ramón la figura de autor de Silva. Verán que hay algunas palabras, algunas construcciones marcadas, vamos a leerlo, a compartirlo y luego a hacer algunos comentarios. Dice el fragmento: me gusta representarme a José Asunción Silva desnudo, con su nocturno segundo y único en la mano. No necesito de él otro poema, ni otro retrato, ni otra biografía. Quemaría el resto de su decadente vida y su escritura confusa. Interiores de Sedalina, tertulias tontas, encuadernaciones de París, alardes de casino, locas aproximaciones. Todo ese dandismo provinciano, bajo y ridículo, que el pobre José Asunción se puso, como el pobre Julián del Casal, alrededor de su espíritu verdadero para asustar o mortificar a los colombianos corrientes, más o menos sensitivos o tolerantes de una indiferente Bogotá sin culpa. Bueno, en primer lugar, lo que se destaca de este fragmento es la referencia a los nocturnos. Juan Ramón destaca la fama de Silva sobre todo por sus nocturnos. A lo largo de toda su producción poética, Silva publicó 4 nocturnos, a veces cuando en alta noche, Poeta di Paso, Una noche y O dulce niña pálida. La crítica coincide en señalar que el poema El Nocturno, Una noche, es el texto que consagra no solamente al poeta colombiano, sino también al género de los nocturnos. Observen lo que dice Camacho Guisardo, un crítico que se ha dedicado a estudiar la figura de Silva. Aplaudían ese nocturno del gran poeta los jóvenes caraqueños de 1894 y lo aplaudían hasta romperse las manos. Observen la hipérbole para hablar del efecto de lectura que provocaba este texto poético en los jóvenes artistas de ese momento. El nocturno seguramente les va a sonar, ahora les van a recordar, seguramente deben conocer los nocturnos de Silva, pero los nocturnos son composiciones poéticas que surgen a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en Europa. Primero surgen en la música, luego se trasladan a la poesía. Generalmente tenemos una escena nocturna, un sujeto poético melancólico, afligido, va a aparecer la figura de la amada también, ¿no? Y yo les traje un fragmento del Nocturno Una Noche, que es este texto que consagra a Silva. El poema es mucho más largo, yo traje solamente un fragmento como para que nos acerquemos a la obra. Nosotros no vamos a trabajar la poesía del autor, nos vamos a dedicar a la prosa, a la novela, pero de todas maneras me parece importante que nos acerquemos, que tengamos noción de su obra poética. Dice el nocturno, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mí, ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada. Sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Obviamente el poema continúa, pero traje simplemente este fragmento para que podamos compartirlo. Vamos, entonces, como decíamos, ¿no? La fama del poeta, el poeta es mucho más conocido por sus nocturnos que por su prosa. De todas maneras, nosotros nos vamos a dedicar a su novela. Bien,
Volvamos al fragmento de Juan Ramón. Observen que utiliza el adjetivo decadente, ¿sí? Se refiere a la decadente vida de Silva. El adjetivo decadente inmediatamente nos remite, podemos establecer una relación con el decadentismo. ¿Recuerdan ustedes algunas de las características del decadentismo? Esa figura de héroe abúlico, enfermo, hastiado, ese espíritu refinado, ese escepticismo, esa melancolía, el hastío, esa sensibilidad tan particular del decadentismo, ¿no? Observen qué llamativo cómo califica de decadente la vida del autor. Y a continuación va a hablar de su escritura que va a calificar, que la caracteriza como confusa, ¿no? Y a continuación va a enumerar una serie de elementos interiores de Sedalina, perdón, tertulias, encuadernaciones de París, alardes de casino, locas aproximaciones, va a aparecer el lujo, el refinamiento, el cosmopolitismo también, ¿no? En esta enumeración, en este intento de describir esa escritura confusa de Silva. Observen que son elementos que nos remiten al modernismo. A continuación, se refiere al dandismo provinciano, ¿no? Recuerdan la definición de la figura de dandy de Baudelaire, y este adjetivo provinciano que alude, que remite a Bogotá. En ese momento, la capital colombiana era una ciudad pequeña, aislada, donde todavía estaba muy vigente el siglo de oro español. Y Silva va a ser una figura que se distingue entre los colombianos corrientes más o menos sensitivos o tolerantes de un indiferente Bogotá sin culpa, dice Juan Ramón, ¿no? Como un modo de caracterizar a los jóvenes, a los artistas del momento colombianos, ¿no? Bien, en ese contexto está inmerso Silva, ¿sí? En ese momento todavía Colombia se encontraba bajo el signo, bajo el predominio de un poeta que se llamaba Caro, que no solamente traducía a Virgilio, sino que también escribía odas en latín, ¿no? Para que veamos en qué contexto estaba inmerso Silva. Frente a esto, Silva va a representar lo nuevo, su escritura va a ser otra cosa. Observen también el adjetivo pobre que utiliza Juan Ramón para referirse a Silva, ¿no? Este calificativo que va a comparar también con Julián del Casal. Casal también es un escritor modernista que nosotros no vemos en la cursada, pero podríamos trazar algunas similitudes entre la figura de autor de Silva y también la figura de autor de Casal, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora a algunos datos relevantes de la vida de José Asunción Silva. Vamos a pasar a esta diapositiva. Datos biográficos relevantes. Silva nace en 1865. Darío nace en 1867, como para que nos ubiquemos en contexto. Nace en Bogotá, en Colombia, el 26 de noviembre. Es justo el día en el que ustedes tuvieron el primer teórico de Silva, es decir, que tuvieron la clase de Silva el día de cumpleaños del autor. Bien, en ese momento, bueno, perdón, su padre ¿sí? Se llamaba Ricardo Silva Prade, era un hombre de negocios muy conocido, su madre era una dama distinguida de la sociedad de ese momento en Bogotá, tenía 5 hermanos, los 3 primeros mueren muy jóvenes y Elvira, que era su hermano con quien mantenía una estrecha relación, muere también muy joven. Esto marca profundamente a Silva, al punto de que la crítica suele decir que la figura de Elena, el personaje de Elena que va a aparecer en De Sobremesa, que ya lo van a encontrar cuando lean la novela, está inspirado en su hermana Elvira. Escribe en el 75 el primer poema, su primer poema llamado Primera Comunión, asiste al colegio Liceo de la Infancia, allí bueno, era buen estudiante, pero no hacía amigos fácilmente, lo llamaban el niño bonito y también lo llamaban José Presunción Silva por su atractivo y por el nivel intelectual que tenía, que parece que era muy particular. En el 80 comienza a elaborar su primera colección de versos que va a titular Intimidades y en esta etapa va a prevalecer la influencia de Becker, de Víctor Hugo, va a traducir poemas de este último y también de Gautier. En el 84 hace el gran viaje a Europa, que es muy importante para los escritores, ya lo vieron con Darío, porque se impregnan de la escritura, de la poesía, de los movimientos que estaban vigentes en ese momento, ¿no? En este caso va a descubrir a los poetas parnasianos y los simbolistas.
Su tío abuelo lo invita a Europa, llamado Antonio María Fortuol, muere antes de que Silva llegue a París. No se sabe si Silva viajó por negocios o si su tío le iba a costear los estudios. Lo cierto es que viaja por Europa, hace un recorrido, ¿sí?, por 3 espacios geográficos, que son Francia, Inglaterra y Suiza. Es muy importante esto porque son los 3 escenarios que van a aparecer en De Sobremesa. En 1886 regresa a Bogotá, transformado en un dandy parisino. Ya habíamos hablado de la figura del dandy, ¿se acuerdan recién? Su padre viaja a Europa y lo deja encargado del negocio. Aparece en este momento la antología La Lira Nueva de Rivas Brot, que algunos críticos consideran que es el inicio del modernismo en el país. Es muy importante, observen el título, ¿no?, de esta antología. La imagen de la lira y al mismo tiempo la idea de novedad, ¿no?, de nueva, la lira nueva. Allí Silva incluye 8 composiciones. Frente a este clima que decíamos que prevalecía en Bogotá, ¿no?, este poeta caro que hasta escribía en latín, aparece este texto, esta antología que representa otra cosa. En 1887 muere su padre, dejando el negocio en bancarrota. Silva se tiene que enfrentar a la crisis económica y comienza la redacción de la novela De Sobremesa. Bueno, Silva solía reunirse con amigos y hacer animadas veladas literarias, en el que, bueno, se leían, se intercambiaban textos, lecturas. Publica en el 89 el poema Ronda, conocido también con el título Nocturno Segundo, poeta de paso. En el 1891 muere su hermana Elvira. La muerte de Elvira lo marca profundamente a Silva, como ya dijimos recién, y traje un fragmento para compartir de una carta, ¿sí?, de Silva, que es la respuesta a un poema que escribe Eduardo Villarricaurte a Elvira, ¿no? Elvira parece ser que tenía muchos admiradores. Eduardo Villarricaurte escribe un poema, Silva le contesta con esta carta, y traje un fragmento para que observen sobre todo el tono poético de la carta. En la estrofa quinta la ha hecho usted revivir con la magia misteriosa de las palabras, y la he vuelto a ver, con los ojos radiosos bajo la seda blanca y las líneas animadas por la vida. En la sexta estrofa he vuelto a respirar el ambiente del cuártico mortuorio. He vuelto a ver el perfil que apenas se destacaba de la almohada, apenas amarilloso y humano sobre la blancura del lino. Y he oído el chisporroteo de los cirios, como en la noche última en que mis besos se enfriaron como el hilo de las manos rigias y de la frente yerta, como en la noche de que para mí no ha amanecido todavía. Bien, esta entonces es la carta de Silva a Ricaurte. En 1894 escribe Sinfonía en color de fresa con leche, que ustedes ya han escuchado hablar de este poema. Uno de los teóricos, Cristina, en un audio, hace referencia a este poema. Ahora voy a retomarlo brevemente. También en este año es nombrado secretario de la Legación Colombiana en Caracas, en Venezuela, y se publica el Nocturno Tercero. En 1895 regresa a Colombia, pero el vapor América en el que viajaba naufragó. Y esto es un hecho importante porque allí perdió casi toda su obra: los 12 cuentos negros, cuentos de razas, artículos, meditaciones filosóficas, poesías que había organizado en las secciones Sitios, Versos para ella, para los niños y Psicopatología, y pierde también en este naufragio los originales de la novela De Sobremesa. De modo que lo que nosotros vamos a leer es una reescritura de esta primera versión. Bien, regresa a Bogotá. En 1896, bueno, él había puesto un negocio de baldosas que fracasa, los acreedores lo persiguen, trabaja febrilmente en la reconstrucción de la novela De Sobremesa, y bueno, la vida de Silva culmina con el suicidio. Hay toda una leyenda en torno a su muerte. Dicen que el doctor Juan Evangelista Manrique le había dibujado en el pecho el sitio exacto donde está el corazón, y el 24 de mayo es hallado muerto en su lecho. Dicen que la noche de su muerte se encerró con Hernando Villa, un amigo, en su cuarto para leerle algunas páginas de la novela De Sobremesa. Y yo les traje un fragmento de una carta, ¿sí?, de un poeta llamado Rafael Pombo, que se refiere justamente a los rumores que circulaban en esos momentos en Bogotá sobre la muerte de Silva.
Dice, suicidio ayer o anteanoche de José Asunción Silva, según unos por juegos de 4.000 de viáticos de cónsul para Guatemala, por atavismo en parte, mucho por lectura de novelistas, poetas y filósofos de moda. Tenía a mano el triunfo de la muerte por D'Annunzio y de otros malos libros. Observen cómo aparece, ¿no?, la muerte como una ceremonia estetizante. No se sabe bien, no saben las razones, si es que continuaba abrumado por la muerte de su Elvira, por sus deudas, pero bueno, observen también las referencias que se hacen a la literatura, ¿no? Se habla de malos libros, ¿no? La influencia de la literatura, ¿no? Bien, vamos les quería mostrar esto que es una publicidad de la época, es la publicidad de este negocio que tenía el padre de Silva. R. Silva era Ricardo Silva, el padre de Silva, e hijo era José Asunción. Observen qué interesante esta publicidad, ¿no? La calle 291 y 293, ventas al contado, precios módicos, telas de lana, objetos para regalo, ropa blanca y calzado para señoras, ¿no? Qué interesante esta publicidad de época. Vamos a referirnos ahora a las relaciones de Silva con otros escritores modernistas. Silva muere en 1896 y en ese año recuerdan ustedes que se publica Prosas profanas, por lo tanto no llega a leer el texto. Es posible documentar que Silva leyó a Martí y a Manuel Gutiérrez Nájera, que era otro poeta modernista que nosotros no vemos en la cursada, era mexicano. En la lista de los libros que Silva entrega en parte de pago de sus deudas aparece un ejemplar del Ismaelillo de Martí, de modo que parece que conocía al autor. Y en cuanto a Gutiérrez Nájera, hay una de sus poesías juveniles que pertenece al poemario Intimidades, que la poesía se llama Las noches del hogar, donde aparece un epígrafe de Gutiérrez Nájera, por lo tanto también tenía conocimiento de este modernista. Sobre Darío los modernistas no hay más noticias que el poema Sinfonía color de fresa con leche, que ustedes, como les decía, Cristina ya hizo algunas referencias en uno de los audios dedicados a Darío, no voy a detenerme mucho, pero lo cierto es que con el seudónimo de Benjamín Vivelot Ramírez, el 6 de marzo de 1894, 6 años después de la publicación de Azul y 2 años antes de Prosas profanas, Silva publica este poema, ¿no? Este texto es una parodia, ¿sí? Se ríe, se burla, más que de Darío, de los imitadores de Darío, ¿no? De muchos rasgos característicos de la poesía dariana. Obviamente el título está inspirado en el poema de Sinfonía en Gris Mayor de Darío, ¿no? Se llama Sinfonía color de fresa con leche. Vamos a observar que, bueno, aparece la métrica, el alejandrino, ¿no? Las imágenes visuales, las metáforas, todo es muy dariano lo que aparece en este poema. Por lo tanto, podemos concluir en que sí, Silva hizo esta parodia sobre el estilo de Darío, de los seguidores, los imitadores, evidentemente conocía muy bien el estilo modernista, evidentemente había leído, ¿sí? Darío, ¿no? Solo voy a referirme a la primera estrofa: rítmica reina lírica, con venusinos cantos de sol y rosa, de mirra y laca, y polícromos cromos de tonos mil, oye los constelados versos mirrinos, escúchame esta historia rubendaríaca de la princesa verde y el paje abril, rubio y sutil. Ahora que ustedes ya han trabajado exhaustivamente con Darío, con prosas profanas sobre todo, y también con Azul, esta estrofa seguramente les debe sonar, ¿no? Hay un montón de elementos que nos remiten necesariamente a la poesía dariana. Bueno, ¿alguna referencia de Darío, algún comentario, alguna referencia de Darío sobre Silva? En un artículo de 1896 que se llama Un poeta socialista, Leopoldo Lugones, Darío se refiere a Silva, prácticamente es la única referencia, ¿sí? No se conocen personalmente. Pero vamos a ver qué dice de Silva y cómo lo coloca, dónde lo coloca. Dice así, Darío, este es Darío quien habla. Lugones es uno de los modernos, es uno de los de la joven América. Él y Ricardo Jaime Freire son los dos más fuertes talentos de la juventud que sigue los pabellones nuevos del continente. Mi pobre y glorioso hermano Julián del Casal hubiera amado mucho a este hermano menor. Un Jaime Freire y José Asunción Silva es entre los modernos de lengua española de los primeros que han iniciado la innovación métrica a la manera de los modernos ingleses, franceses, alemanes e italianos. Observen cómo
Darío se refiere a, bueno, primero hace como una galería, ¿no? Presenta una galería de escritores, Lugones, Ricardo Jaime Freire, Julián del Casal, que ya lo mencionamos al comienzo, y bueno, Jaime Freire, que ya lo mencioné, perdón, y José Asunción Silva, ¿no? Lo coloca, destaca el verso de Silva, pero también lo coloca como iniciador del modernismo. Es entre los modernos de lengua española de los primeros que han iniciado la innovación métrica, ¿no? Esto para que veamos un poquito las relaciones que podemos marcar entre los modernistas. Bueno, vamos ahora a De sobremesa. Como mencionamos recién, en 1896, cuando Silva se suicidó, la novela todavía era un manuscrito. La primera versión se había perdido un año antes en el naufragio, ¿sí? Que ya lo mencionamos, y el poeta tuvo que volver a escribirla. En 1925 se publica, ¿sí? Se publica el libro, sí, se publica De sobremesa la novela en una editorial bogotana llamada Cronos. Y esta es la portada de esta primera edición de la novela. Observen atentamente la portada. Esto que aparece acá, esta imagen, es un camafeo, ¿sí? Con una mariposa y estas tres hojitas. ¿Por qué lo digo? Porque van a ver que en el argumento de la novela, esta imagen, esta simbología, es trascendental, sí va a ser muy relevante. Entonces recuérdenlo porque va a reaparecer en diversas partes de la novela. Recuerden esto. Muy bien, ¿qué podemos decir de la novela? El título, en primer lugar, de sobremesa, alude al tiempo en que se está en la mesa inmediatamente después de comer, ¿no? Implica un momento, un espacio, un clima particular y determinado. Respecto a la estructura de la novela, vamos a tener un relato marco, que va a ser la sobremesa de una refinada comida, un espacio cerrado, un recinto lujoso, profusamente adornado, donde vamos a tener un narrador en tercera persona que va a desplegar una minuciosa descripción de los objetos, como si se tratara de un bazar modernista. En este contexto va a aparecer el protagonista de la novela, el héroe artista, que es José Fernández, que la crítica suele leer como un alter ego de José Asunción Silva. Este personaje va a leer pasajes de su diario personal a un pequeño círculo de amigos, que son Juan Rovira, Oscar Sáenz, y luego se van a sumar Luis Cordobés y Máximo Pérez. Luego de este relato marco vamos a encontrar un relato enmarcado, que vamos a tener acá también un género intercalado dentro de la novela, el diario personal, ¿no? Lo secreto, la intimidad, lo privado. Traje una frase de Leonor Arfuch, ¿sí? Que menciona, que se refiere al diario personal, y observen las imágenes que utiliza para hablar del diario íntimo. La escena reservada de la confesión, el ritual secreto celosamente guardado, el cajón escondido, el anaquel, la llave, ¿no? En este relato enmarcado vamos a tener un narrador personaje en primera persona que lee el diario. Vamos a tener una escena de lectura y esta primera persona va a facilitar la introspección. Bueno, esto en cuanto a la estructura de la novela. Ustedes se van a encontrar con un archivo sobre la clase práctica de hoy. En ese archivo yo les presento en un primer momento un fragmento de la novela, que es el comienzo, donde lo analizo discursivamente de una manera exhaustiva para que tengan como modelos, ¿sí? Del análisis que se espera y para guiarlos un poquito con la lectura. Y luego les presento una guía de lectura que no tienen que hacerla y entregarla, es simplemente orientativa, para orientar la lectura y el trabajo, el análisis con la novela. Lo que sí les propongo es que, bueno, voy a abrir un foro que se llama, Foro de Sobremesa de José Asunción Silva, y si les parece pueden tomar alguna de estas preguntas y poner su resolución. Recuerden que lo que se espera es un análisis textual, que tomen citas, fragmentos y los analicen discursivamente, y bueno, lo compartan una de estas preguntas y su resolución en el foro. Pero bueno, al margen de eso, la guía me interesa que les sirva, que los oriente, que les ayude a la hora de leer. La guía es solamente para un fragmento está pensada para un fragmento de la novela, pero obviamente es el tipo de análisis que se espera que hagan en toda la novela.
Bueno, espero que les haya sido útil esta presentación y también la clase práctica, ya sea para el examen final o para los que tengan que hacer el trabajo práctico número 4. Recuerden que deben tener 3 trabajos aprobados de los 4 que están propuestos. Obviamente me pueden consultar cualquier cosa, ¿sí? Para el práctico, para lo que necesiten. Bueno, y les deseo mucha suerte en el final de la cursada. Cualquier cosa estamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, un beso grande y mucha suerte.